Paz ustedes peregrinos, bienvenidos a este espacio donde intentamos ver más allá de lo evidente. Hoy nos sumergiremos en una historia real en la que el amor se abre paso en medio del horror de la guerra. Hoy hablaremos de Hasta el último hombre, una película basada en hechos reales, dirigida por Mel Gibson en el año 2016. Bienvenidos a este nuevo video. Con el mundo a punto de desgarrarse a sí mismo. Lo siento, pero no me parece tan mal querer mantener un poco de paz en él. Soldado 2, usted es libre de ir al infierno de la batalla sin un arma para protegerse si así lo desea. Desmond Thomas II, nacido en 1919 y deceso en el 2006, fue un objetor de conciencia que, sin portar armas, salvó a más de 75 soldados en la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Su fe adventista le impedía matar, pero eso no significaba que no estuviera dispuesto a darlo todo por sus compañeros. Él mismo lo resumió de manera sencilla: no puedo imaginarme a Jesús con un arma en la mano matando a sus enemigos. Aquí vemos una aplicación concreta del mandamiento no matarás. Pero su testimonio no fue solo la negatividad del uso de la violencia, sino una afirmación del amor al prójimo, incluso en medio de la guerra. Porque no solo salvó a sus compañeros, sino también que salvó a hombres del ejército contrario. Como dice San Pablo en los Romanos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Mel Gibson ha declarado que esta película, Hasta el último hombre, no es solo una película de guerra, o no es una película de guerra, sino que es una historia de amor hacia Dios, de amor hacia la humanidad, de amor hacia los ideales. Y este punto es crucial porque Dos no se limitó solo a evitar la violencia, sino que se convirtió en una fuente de esperanza para sus compañeros. Justamente ahora que estamos por celebrar el jubileo, Peregrinos de Esperanza. ¿Por qué el retraso, capitán? Estamos esperando, señor. ¿Esperando qué? Al soldado 2. ¿Quién diablos es el soldado 2? Tenemos que volver a subir mañana. Y no van a subir allá sin ti. Este amor que se hace concreto en la acción nos recuerda las palabras del Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que dice: el hombre no puede hallar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Demos 2 entendió este principio a la perfección. Su vida fue una entrega, una donación total a sus compañeros, aun cuando estos al inicio, si has conocido la historia, si has visto la película, le hacían la vida imposible, lo trataban de loco, lo despreciaban, lo maltrataban por su negativa a portar armas. El soldado 2 no cree en la violencia. No esperen que lo salve en el campo de batalla. No creo que sea una cuestión religiosa. Creo que es cobardía. La historia de Demos 2 recuerda la de otro hombre que en tiempos de guerra encarnó el amor hasta sus últimas consecuencias, San Maximiliano María Kolbe. En Auschwitz, el padre Kolbe ofreció su vida a cambio de la de otro prisionero, diciendo: el odio no es una fuerza creativa, solo el amor lo es. Es decir, solo el amor crea. Ambos testimonios nos enseñan que la verdadera valentía no está en destruir al enemigo, sino en dar la vida por los amigos, en dar la vida por los demás, en dar la vida por los que amas. Como dice Jesús en el Evangelio, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida
por los amigos. Otro testigo de la no violencia activa fue Martin Luther King, quien luchó por la igualdad y la dignidad de todas las personas. Al igual que Dos, enfrentó incomprensiones y persecuciones, pero permaneció firme en su convicción de que el amor es la única fuerza capaz de transformar el mundo. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que el respeto por la dignidad humana es innegociable. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la dignidad de la persona humana se fundamenta en su creación a imagen y semejanza de Dios. Por eso San Francisco de Asís dice que todos somos hermanos, porque todos somos creados a imagen y semejanza de un único Padre. Y es precisamente esta dignidad que movió a Demos II, a Kolbe y a King a actuar en favor del bien común, a actuar en favor de la humanidad, del ser humano, incluso cuando el mundo los veía con escepticismo. En esta cultura actual donde la fuerza de lo masculino viene amenazada, viene disminuida, estos hombres, como tantos otros que podemos conocer, que conocemos, que hoy en día en el silencio y sin tanta laraca y sin tanta publicidad dan la vida en lo cotidiano por sus seres queridos, nos hablan del potencial masculino. Hoy por hoy el wokismo y ciertos movimientos feministas tratan de hacernos creer que lo masculino es algo malo, que lo masculino lleva a la violencia, que lo masculino lleva al abuso. Y este tipo de adoctrinamiento va censurando la otra cara de la moneda. La masculinidad sana, podríamos decir. Una masculinidad que es ejercida por la gran mayoría de todos los hombres y la cual debe ser ejercida por nosotros y marcar la diferencia como han hecho ellos. Me enamoré de ti porque no eres igual a los demás. Dicen que puedes ir a prisión. No sé cómo voy a vivir conmigo mismo si no soy fiel a lo que creo. Nuestro protagonista, Desmond II, encarna una masculinidad sana, aquella que no se impone por medio de la violencia, sino que se entrega en el servicio. La verdadera masculinidad no se mide por la violencia ni la fuerza, sino por la capacidad de proteger y dar la vida por los demás. San José, el padre adoptivo de Jesús, es el modelo perfecto de esta masculinidad. Pues como varón y padre de familia fue humilde, firme y protector, trabajador y valiente. Hasta el último hombre nos recuerda que ser hombre ante todo es ser fiel a los principios, a los valores, proteger a los más débiles y entregarse sin reservas. Jesús mismo es modelo de esta entrega cuando él declara, el buen pastor da la vida por sus ovejas. La historia de Demos II no es solo una anécdota heroica, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y el amor. En un mundo donde tantas veces se nos dice que la violencia es inevitable, su ejemplo nos demuestra que siempre hay otra opción. La opción del amor radical, del servicio incondicional, de la entrega sin reservas. Que esta historia nos inspire a vivir con valentía nuestra fe. Que esta historia nos dé la fuerza para no temer y marcar la diferencia. Y a confiar que con la ayuda de Dios también podemos hacer el bien hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que quieres de mí? No entiendo. No te escucho. ¡Médico! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Muy bien. Ayúdame a rescatar a un hombre más.
Gracias por llegar al final de este video. Te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like. Y si crees que esta reflexión trae valor y conocimiento, te pido que las compartas en tus redes sociales. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.